Hola a todos. Les deseo mucha salud. Hoy, el mundo del espectáculo vuelve a conmocionarse con una noticia que ha recorrido las redes sociales como un rayo silencioso pero imparable. Sin ruedas de prensa, sin estrategias mediáticas, sin siquiera un anuncio formal, Salma Hayek, una de las figuras más queridas del cine internacional, ha revelado que está embarazada de 5 meses, y lo hizo del modo más íntimo y desarmante posible, posando su mano sobre su vientre y regalando una sonrisa serena, cargada de una emoción tan profunda que ningún titular podría describir por completo. Bastó ese gesto breve para que millones de seguidores en todo el mundo contuvieran el aliento. Casada desde 2009 con François-Henri Pinault, uno de los empresarios más influyentes del panorama europeo, Salma siempre ha protegido con celo su vida privada. Su matrimonio, a pesar de la atención constante de los medios, ha mantenido una esfera íntima en la que lo esencial siempre quedó resguardado del bullicio exterior. Pero esta vez, la felicidad fue demasiado grande como para mantenerla oculta. Aquellos que estuvieron presentes en el momento de la revelación coinciden en que sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa, gratitud y esa dulzura silenciosa que solo las alegrías más auténticas pueden provocar. Según confesó la actriz, este embarazo no fue planeado. El bebé llegó como un regalo, susurró, dejando entrever la vulnerabilidad de quien recibe una bendición inesperada. Detrás de ella, François-Henri tomó su mano con una ternura casi irreverencial, incapaz de disimular la emoción que lo atravesaba. Quienes estaban allí aseguran que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de un tipo de alegría que parece renovarlo todo. La pareja, siempre discreta, vivió ese instante como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, como si cada latido marcara el inicio de un nuevo capítulo. Valentina Paloma, la hija mayor de Salma, no tardó en abrazar a su madre con la misma sorpresa luminosa que el resto de los presentes. A sus 15 años, la joven mostró una madurez tranquila y un profundo cariño. Los testimonios que circularon en redes describen la escena como un retrato familiar cargado de simbolismo. 3 generaciones de amor unidas en un instante que nadie esperaba, pero que todos celebraron con una emoción difícil de contener. Las imágenes difusas, tomadas apresuradamente, sin filtros ni poses, mostraban a Salma acariciando suavemente el vientre mientras Valentina apoyaba su cabeza en el hombro de su madre. Una escena íntima, honesta, casi cinematográfica. A medida que la noticia se expandió, los mensajes de apoyo comenzaron a inundar las plataformas digitales. Colegas de la industria, directores, actores y miles de admiradores expresaron su asombro y alegría. Muchos recordaron la trayectoria de Salma, su lucha constante en Hollywood, su capacidad para reinventarse y su papel como una mujer fuerte que ha sostenido su carrera sin renunciar a su esencia. Para ellos, este embarazo no solo simboliza una nueva etapa, sino también un acto de esperanza en un momento del mundo marcado por la incertidumbre. La actriz mexicana, que ha construido un legado artístico y humano incuestionable, respondió con la serenidad que la caracteriza, sin grandes declaraciones públicas, pero sí con pequeños gestos a través de sus redes, donde compartió imágenes de flores, paisajes y frases sobre la gratitud, la familia y la luz que llega en los momentos más inesperados. Nada explícito, pero lo suficiente como para que sus seguidores comprendieran el mensaje. Salma está viviendo una de las etapas más hermosas de su vida, y lo hace desde un lugar de calma y plenitud. Las repercusiones también se sintieron en Francia, donde la familia Pinault mantiene una presencia mediática constante. Los medios europeos destacaron no solo la noticia del embarazo, sino también el impacto emocional que ha tenido en un entorno conocido por su escrupulosa discreción. Algunas fuentes cercanas al matrimonio han comentado que, en los últimos meses, Salma ha reducido sus compromisos profesionales para concentrarse en su bienestar y en la preparación de este nuevo ciclo maternal que, según dicen, la llena de energía renovada. A los 57 años, una edad en la que muchos pensarían que las sorpresas ya no tocan tan fuerte a la puerta, Salma Hayek parece desafiar las expectativas con una naturalidad admirable. La vida siempre sabe cuándo enviarte felicidad, incluso cuando ya no la esperas, habría dicho en privado a una amiga cercana.
Y esta, quizá, sea la frase que mejor encapsula su presente. Un tiempo de suavidad, de ternura, de descubrimiento. Una etapa en la que el amor, la familia y la ilusión parecen entrelazarse sin esfuerzo. Hoy, mientras el mundo sigue cada detalle y los medios intentan obtener declaraciones oficiales, la actriz mexicana continúa guardando silencio público, pero un silencio lleno de sentido. No es un silencio de ocultamiento, sino de celebración íntima. Un silencio que abraza, que protege, que dice sin palabras lo que su sonrisa ya reveló. La llegada de este bebé ha transformado su vida de una forma profunda y luminosa. Y así, en medio de una industria que todo lo acelera, que exige respuestas rápidas y declaraciones constantes, Salma Hayek vuelve a recordar que la vida, la real, la esencial, se mueve a un ritmo distinto. Un ritmo donde los milagros nunca llegan tarde, donde la maternidad sigue siendo un acto de amor sin edad, y donde una simple caricia sobre el vientre puede conmover al mundo entero. Valentina fue la primera en romper el silencio familiar, con una confesión que, al principio, pareció solo una anécdota tierna, pero cuanto más lo pensaban todos, más inquietante, más misteriosa se volvía. Con voz temblorosa, casi avergonzada, reveló que llevaba meses soñando con un bebé. Un bebé que no conocía, pero que, de alguna manera inexplicable, sentía cercano. Lo describía como una presencia cálida, diminuta, envuelta en luz. A veces lo escuchaba reír, otras solo veía unas manitos que intentaban tocar las suyas. Sus sueños eran tan vívidos que Valentina despertaba con la sensación de que el pequeño realmente había estado allí, como si hubiese intentado comunicarse. La familia se quedó inmóvil. Era imposible no preguntarse si aquello había sido una coincidencia, o si, de algún modo insondable, ella había percibido lo que estaba por venir. Una conexión invisible, casi espiritual, que parecía enlazar sus destinos antes de que nadie sospechara la verdad. Pero lo que realmente estremeció a todos fue la confesión de Salma, hecha días después, durante una conversación íntima donde su sonrisa se mezclaba con un temblor difícil de ocultar. Reveló que había pasado por un momento límite meses atrás. Una noche en la que la presión del trabajo, las expectativas asfixiantes y la constante exposición pública la habían llevado al borde del colapso. Sentía que se estaba desmoronando por dentro, que ya no tenía fuerzas para seguir aparentando perfección. Se encerró en su habitación, dejó el teléfono en silencio y simplemente se deslizó al suelo, sin lágrimas siquiera, solo agotada. Fue entonces, contó, cuando ocurrió algo que no podía explicar con palabras lógicas. Cerró los ojos y en medio de esa oscuridad, sintió paz. Una paz suave, envolvente, como si alguien pequeño, frágil pero lleno de luz, la hubiera abrazado desde dentro. Como un pequeño ángel, dijo tocándose el pecho. Y desde ese instante, todo cambió, la angustia se disipó. La respiración volvió a su ritmo y un presentimiento dulce se instaló en ella. No sabía por qué, pero sintió que algo hermoso estaba en camino. Algo que le daría fuerzas para volver a levantarse. El misterio se profundizó cuando un médico cercano a la familia decidió finalmente contar la verdad sobre una llamada que recibió a mitad de la noche. Era casi medianoche cuando su teléfono vibró. Salma estaba al otro lado de la línea. Su voz era una mezcla de nerviosismo, asombro y una felicidad contenida que parecía a punto de desbordarse. No sé si debería preocuparme o si debería llorar de alegría, le dijo, con la respiración entrecortada. El médico recordó el silencio que siguió. Un silencio cargado de electricidad. Siento que algo está cambiando dentro de mí, y necesito que me ayude a entenderlo. Él la escuchó atentamente, percibiendo en cada palabra una vibración tan profunda que iba más allá de lo físico. Le pidió que respirara y le describiera lo que sentía. Al final, lo supo. Salma no hablaba solo de síntomas. Hablaba de una intuición, de un presentimiento maternal que no había querido admitir del todo hasta esa llamada. Creo que no estoy sola, susurró.
Fue entonces cuando la voz del médico se suavizó, consciente de que estaba presenciando el inicio de algo trascendental. Le pidió calma, le dio instrucciones médicas, pero también sintió que aquella noche era el comienzo de una historia más grande que cualquier diagnóstico. Sin embargo, nada de eso se comparaba con la fuerza emocional de la escena final, la noche en que Salma decidió compartir la noticia con François-Henri. Había esperado horas, buscando el momento exacto, repitiendo mentalmente las palabras que tanto le costaba pronunciar sin quebrarse. Él llegó tarde, cansado, con el teléfono todavía en la mano, revisando correos importantes. No notó al principio la expresión en su rostro, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente. Ella se acercó despacio, como si temiera que el aire mismo pudiera romper la magia que había estado guardando. Le tomó la mano. Él la miró por fin, confundido al ver sus ojos brillantes, y entonces, con una suavidad casi sagrada, Salma pronunció la frase que transformaría sus vidas para siempre. Nuestro amor va a florecer. Una vez más, fue como si el mundo se detuviera. El teléfono cayó de las manos de François-Henri. Durante un segundo eterno simplemente la miró, incapaz de respirar. Luego, sin poder contenerse, rompió a llorar. Lágrimas que no eran de sorpresa, ni de miedo, sino de una felicidad tan pura y tan devastadora que hizo que su voz se quebrara al abrazarla. Esa noche, mientras sus corazones latían al mismo ritmo, supieron que no era casualidad. Los sueños de Valentina, la paz repentina de Salma, la llamada nocturna, todo había sido parte de un mismo hilo invisible, hilado mucho antes de que lo supieran. Y así, cuando creíamos que ya lo habíamos escuchado todo sobre este capítulo tan inesperado en la vida de Salma, surgió una revelación que iluminó su historia con un brillo completamente diferente. El collar de la suerte. Un pequeño amuleto dorado, sencillo a primera vista, pero cargado de significado, que ella había llevado discretamente durante meses. Nunca se separó de él, ni siquiera durante las grabaciones, ni en las sesiones de fotos, ni en las noches largas de eventos benéficos. Nadie sabía por qué lo usaba siempre. Nadie entendía por qué a veces lo acariciaba en silencio, como si buscara fuerzas o consuelo. Y ahora, finalmente, ella confesó su verdad. Ese collar era su escudo emocional, su refugio secreto, el objeto al que se aferró cuando aún no se atrevía a pronunciar en voz alta el sueño que guardaba dentro de su corazón. Era, según sus propias palabras, el recordatorio mágico de que, aunque la vida me haya golpeado, aún soy capaz de proteger y ser protegida. Lo llevaba para resguardar al pequeño milagro que crecía en su interior, como si el hilo del collar pudiera sostener también la fragilidad de la esperanza. Pero el momento más impactante llegó cuando Salma recordó una conversación que había quedado enterrada en el tiempo. Una promesa hecha desde lo más profundo de su alma. Era el año 2009. Ella y François-Henri estaban en un momento difícil, cuestionando el rumbo de sus vidas y el futuro de su familia. Esa noche, mientras caminaban bajo un cielo casi sin estrellas, él le dijo una frase que se quedó tatuada en su memoria. Si el destino quiere, tendremos otro milagro. Ella había sonreído entonces, sin saber que esas palabras serían una profecía dormida durante casi 3 lustros, y ahora, al revelarlo, su voz se quebró. La vida cumplió su promesa, dijo entre lágrimas. El destino tardó, pero llegó. Y esas palabras, tan simples y a la vez tan cargadas de significado, resonaron en todos los que escuchaban, como si el eco del pasado finalmente encontrara su lugar en el presente. Era como si esa promesa de 2009 hubiera estado esperando el momento exacto para hacerse realidad, alineándose con el tiempo, con las heridas sanadas, con la madurez alcanzada y con el amor que nunca dejó de crecer, incluso en silencio. Sin embargo, lo que pocos sabían, y lo que se convirtió en el verdadero giro inesperado, fue lo que reveló su amiga más íntima. Con la voz temblorosa, casi dudando si tenía derecho a contarlo, confesó que hubo una época en la que Salma estaba convencida de que no podría volver a quedar embarazada. No se trataba solo de un diagnóstico médico, sino de un dolor emocional profundo, una convicción silenciosa que ella nunca quiso compartir con el público.
Su amiga contó que la vio llorar en más de una ocasión, preguntándose por qué su cuerpo parecía haber cerrado una puerta que ella aún no estaba lista para aceptar. Ella intentaba mostrarse fuerte, dijo la amiga, pero en las noches, cuando las cámaras se apagaban, Salma se derrumbaba en mis brazos y decía que tal vez ese sueño ya no era para ella. Sus palabras fueron un golpe emocional para todos, porque de pronto entendimos que este nuevo embarazo no era solo un milagro biológico, sino también una victoria contra el miedo, contra la resignación, contra la idea de que ciertas bendiciones solo llegan una vez. Este twist emocional dejó al público sin aliento porque revelaba la vulnerabilidad profunda de una mujer que, a pesar de su éxito y fortaleza, aún cargaba con las sombras de la duda. Y entonces llegó el momento más íntimo, más humano y más